Buenas tardes con todos y todas. Y esperemos unos minutitos a que se conecten el resto de compañeros y empezamos. Gracias. Buenas tardes. Esperemos unos 2 minutitos y arrancamos la clase, por favor.
Bien, listos. Buenas tardes con todos. Arranquemos la clase. Veo que estamos menos. Espero que terminemos por lo menos los 7 que estamos ahora el curso, ¿no? Y que el resto de compañeros, bueno, que algunos que han justificado que no han podido seguir. Hoy nos toca ver el branding, posicionamiento de la marca, identidad e imagen del emprendimiento creativo y tendencias en los productos creativos. Para esto quiero presentarles un video que es muy explicativo de cómo se maneja en la parte empresarial, en la parte comercial, esto de las marcas. Y veamos este video, es corto y seguimos conversando. Gracias y bienvenidos. Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Libros para Emprendedores. Y hoy no estamos haciendo un podcast nada habitual. Estamos haciendo, de hecho, es la primera edición de lo que van a ser, espero, muchos programas de, pues una idea, ¿no? Una idea que partió también, como siempre, de todos vosotros, ¿no? De hablar de temas de emprendimiento, ¿no? Pero hablarlo de otra manera. Y estamos, ya llevamos, ¿cuánto? 9, 10 meses haciendo podcast de audio y pensé, pues vamos a hacer también algo en vídeo, ¿no? Y da como una especie de clases, de talleres, y esa es la idea, ¿no? Hacer un taller para emprendedores. La idea es que sea de manera periódica, que hablemos, si puede ser todas las semanas, si no, pues cuando se pueda, un poco de cosas que nos pueden interesar, que nos pueden ayudar y que nos pueden servir para mejorar en nuestro emprendimiento a cualquier nivel, ¿no? Sabes que siempre tocamos temas de marketing, tocamos temas de liderazgo, de empresa, un poco de todo, ¿no? Y hoy vamos a empezar precisamente. Y me hace mucha ilusión que empecemos con temas de marketing, porque es una disciplina que adoro, que me preparo mucho y que respeto mucho, porque considero que puedes tener una buena idea, puedes tener una empresa que arranques y con mucha ilusión, pero hoy en día, si no te aprovechas del marketing, de las herramientas que te propone el marketing, y hay muchas, y muy variadas y muy útiles todas, si no la aprovechas, estás como dicen los americanos, estás dejando dinero en la mesa, ¿no? Estás perdiendo dinero estás dejando de ganar dinero. Y aparte el marketing es la gran herramienta, yo creo que te puede ayudar a potenciar los resultados de una empresa, porque al final, no nos engañemos, una empresa tiene que enfocarse a resultados. Hoy vamos a hablar, por lo tanto, de marketing, no me enrollo mucho más, y vamos a hablar de branding. ¿Qué es branding? Bueno, lo vamos a ver ahora, lo que vamos a hacer es hablar con una persona que sabe un poquito de todo esto, que se llama Ignacio Jaén, es de Madrid, es profesor en la Universidad Rey Juan Carlos en la disciplina de diseño. Él da clases en varios temas, sobre todo él está centrado en temas de marketing, es un empresario, es un emprendedor, tiene muchísima experiencia, ha escrito un libro, de todo eso nos va a hablar, pero sobre todo, pues nos va a hablar de eso, de branding y por qué es importante para una empresa y qué resultados incluso podemos esperar en una empresa. Sin más, le saludo, espero que estemos conectados, todo funcione correctamente, tened paciencia, es la primera, si hay algún problema lo intentaremos solucionar lo antes posible. Y pues sin más, me encantaría saludar a Ignacio Jaén. Hola, Hola ¿cómo Luis, estás? ¿cómo estás? Yo te Excelente. escucho perfectamente, no sé cómo me escuchas tú a mí, Alto y claro. pues esto va a ir como la seda entonces. Muy bien, Perfectísimo. muy buenas queridos oyentes. Es un placer para mí que me escuchéis allí en Latinoamérica eh, y probablemente incluso me escuchéis en otras partes del mundo. Yo estoy aquí en Madrid, hace una tarde soleada hoy, así que esperemos que sea también una bonita presentación la que disfrutemos hoy. Si te parece, Luis, me voy presentando y voy comentándoles algunas cosas a los oyentes. He conectado ya tu imagen para que tú ya te tomes posesión de la presentación y nos expliques un poco quién eres y de qué vamos a estar viendo un poco hoy.
Muy bien, pues vamos a hablar de cómo construir una marca, pero que enamore a nuestros clientes, porque probablemente diseñar una marca, es decir, crear un logotipo, crear un símbolo, todo eso es muy familiar para todos los que tenemos algún negocio, pero tener una marca y saber que es un proceso que debemos ir construyendo poco a poco y que el objetivo siempre es conseguir que nuestros clientes terminen compartiendo esa marca porque es algo suyo, creo que es algo que todavía no está muy asumido sobre todo por las pequeñas empresas y los emprendedores. Bueno, yo soy, como os ha dicho Luis, Ignacio Jaén, soy consultor de branding y trabajo fundamentalmente para emprendedores y para pequeñas empresas. Soy profesor también de branding en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y soy, como os ha dicho, autor del libro Branding Hipertextual, cómo construir una marca que enamore a tus clientes. También del libro Cómo crear tu propia marca. Mi web es ignaciojaen.es y mi Twitter, por si queréis que hablemos a través de Twitter, es @creomarca. El libro Branding Hipertextual, y es la única publicidad que voy a hacer porque es la que me ha permitido Luis, la podéis comprar en brandinghipertextual.com. Y al final de esta presentación os daremos un código de descuento por si os interesa este tema, queréis comprar el libro y así os sale más barato. ¿Qué es branding y por qué debes ocuparte de ello como empresario, como emprendedor? Bien. Cuando compramos, lo hacemos para satisfacer siempre alguna necesidad que tenemos. Los productos o los servicios lo que hacen es satisfacer siempre alguna necesidad que tenemos las personas. Nuestras decisiones de compra siempre se realizan a través del mismo proceso. Primero nos vamos a algún mercado, algún supermercado, y allí encontramos un montón de productos que son similares y tenemos que definir o diferenciar las diferentes opciones. Entonces después elegimos en función de qué es lo que representan esas opciones para nosotros, es decir, cuando elegimos un yogur entre varias marcas de yogures, elegimos aquella que nos gusta más, que era la que nos daban de pequeños, en la que tenemos confianza, aquella que resulta más familiar para nosotros. Y siempre, sobre todo en aquellos productos que ya tienen una carga emocional, es decir, suponen algo más que una simple compra del día a día, compramos productos con los que nos identificamos. El proceso que se produce en la cabeza de los clientes es este que estáis viendo en este gráfico. Es decir, por una parte están el mundo de las marcas, es decir, el mercado, donde hay productos que se asocian a unos conceptos, es decir, hay unas cosas tangibles que podemos comprar que se asocian a unos valores o a unas ideas que son intangibles, que son conceptuales y que son las que vende el marketing, la comunicación corporativa. Y eso es lo que reciben los individuos a través de sus sentidos, son las percepciones que tienen, que en su cabeza se mezclan con las experiencias y que lo que van a hacer es conformar o elaborar una especie de mezcla de todo ello que va a ser realmente lo que representen las marcas. La marca al final es la representación de lo que significa nuestro producto para el cliente. Por lo tanto, las marcas son una proyección de lo que somos, de lo que decimos y de lo que nuestros clientes perciben y también de lo que les añaden. Por eso, cuando construimos una marca, podemos diferenciarnos de la competencia, podemos asociarle esos valores y esos atributos que son intangibles y generar la confianza necesaria. El branding es la gestión de todo esto que está alrededor de la marca. El branding es un proceso para llevar la marca, que es simplemente un diseño, a la cabeza de nuestros clientes y, por lo tanto, que nos ayude a vender nuestros productos y nuestros servicios. La construcción de la marca es siempre un proceso que, como se ve en este gráfico, nace de nuestra propia personalidad como promotores de un proyecto,
se traduce o se plasma en una identidad visual que va a ser lo que vea el cliente, y finalmente digamos que se consigue asociar en la cabeza del cliente a una imagen corporativa que es lo que va a quedar y lo que se va a proyectar como marca en cada uno de los clientes. No sé si estoy siendo demasiado técnico, Luis. La primera fase para construir una marca que enamore a nuestros... Perdona, es que no entraba a mi pantalla. Estaba ya como desconectado. No, queda muy claro. O sea, estamos definiendo conceptos muy básicos, conceptos previos. Yo sí quisiera destacar dos cosas que a mí me llaman mucho la atención aquí. Supongo que las vamos a desarrollar más, pero fijaros todos, y estoy hablándole a todos, no Ignacio. El tema es el siguiente. Ha dicho algo súper importante aquí, Ignacio, y es el tema de qué valores tenemos nosotros. Es un tema que he tocado alguna vez también en los podcasts, pero es importante que lo valores eso cuando tú tienes una empresa. Cuando tú creas una empresa tienes que tener tus propios valores. ¿Por qué la estás creando? ¿Cuál es la meta y todo eso? Pero tus propios valores los tienes que transmitir a tu empresa. Y esos valores no son un póster que pone misión, visión y valores y ya está, el típico estándar de toda la vida, que hay páginas web que también lo ponen, sino eso es algo que se vive, que transpira la empresa. Cuando tú eres consciente de eso y haces un trabajo, que supongo que es lo que vamos ahora a ver con Ignacio, cuando haces un trabajo de branding en este caso, para definir cuáles son tus valores, qué es lo que quiero transmitir, por qué estoy haciendo lo que hago, por qué este servicio es como es, por qué yo hago lo que hago. Cuando haces ese tipo de trabajo que es muy personal y es personal porque la empresa es un reflejo de lo que tú eres, eso es lo que tú tienes que transmitir. ¿Por qué es importante el branding? O sea, el branding, la imagen corporativa no va a ser solo un logo. O sea, va a ser todo lo que tú transmites, los textos que forman parte de tu marketing, los textos que forman parte de los pósters, de la publicidad. Cuando tú te presentas con alguien, cuando un vendedor tuyo va a hablar con alguien, va a utilizar esas herramientas de branding para transmitir lo que es tu empresa. La clave aquí, lo dijo en la primera slide o en la segunda, es diferenciarnos. Cuando tú tienes 200,000 yogures en el súper, cuando tú eres una empresa que hace páginas web y hay 200,000 empresas que hacen páginas web, ¿en qué eres tú diferente? ¿Por qué tu servicio es diferente? Eso es branding, ¿no? Y eso es lo que nosotros estamos viendo ahora y es lo que a mí me llama mucho la atención y es lo que quiero que engrane mucho la gente en su mente. Tus valores son tuyos propios y tienes que lograr transmitirlos. El branding es esa herramienta y perdona que te interrumpa. Bien, hasta aquí quería presentarles este video que parece básico, pero que es fundamental. O sea, muchas veces las cosas más sencillas, más básicas, eso, que parecen elemental, son las que menos pensamos o queremos darnos cuenta. Es como cuando hablamos de los sentidos y el sentido común, que debería ser el más lógico, nos olvidamos, ¿no? Cuando estamos trabajando. ¿Por qué he parado acá? Ya vamos a ver el resto de cosas. Porque creo que los emprendimientos sean comerciales o sean culturales, aquí en el Ecuador, no lo enfrentamos desde algo básico que están diciendo. O sea, son proyectos nuestros, propios, tienen que tener esa identidad. O sea, saber que son ecuatorianos, pero no solo como el proyecto de uno de los compañeros, el del chocolate, saber que es chocolate ecuatoriano, que es muy apetecido en el mundo, ¿no? Sino que es importante la visión o cómo nosotros le construimos. Eso le va a dar personalidad, ¿no? A nuestro proyecto. Y esas cosas a veces nos olvidamos. Aquí, por ejemplo, hay muchos emprendimientos culturales que son valiosos de lo que ha planteado la gente. Cosas que van a ayudar a los niños, que van a ayudar un desarrollo social
o desarrollar, por ejemplo, esto de la fotografía, que es parte de la memoria de nuestras ciudades, de nuestras provincias, y que nadie se ha preocupado. Desde ahí hay como una identidad en esos proyectos. Pero falta algo más. Esos proyectos, ¿por qué no nos han funcionado? ¿Por qué no hemos podido desarrollarlos? ¿No? Entonces, yo sí quiero que con este taller podamos tener resultados por lo menos prácticos. ¿En qué sentido? En que ustedes vayan realmente haciendo ejercicios de construir la marca. O sea, ustedes tienen sus emprendimientos, pero como decían, la marca no es solo un logotipo, la marca no es solo un diseño, no es solo un eslogan, un refrán. La marca es todo un conjunto de conceptos, de valores que nosotros queremos transmitir. Y eso es importante construirlo. Entonces, yo lo que les quiero plantear para que este taller, o sea productivo, tenga resultados, es que vayamos construyendo en conjunto. Y lo que les quiero proponer es, desde esta sesión tenemos 3 horas diarias, que la última hora la enfoquemos en revisar cada uno de los proyectos. Entonces, quisiera, por favor, que ustedes se anoten y que vayan desarrollando su proyecto y en el taller vamos aportando, vamos criticándole, vamos viendo con toda sinceridad si funciona o no funciona, si tu proyecto es vendible o no es vendible, si tengo financiamiento, apoyaría ese proyecto o no apoyaría, ¿no? Entonces, yo creo que en esta etapa del taller es que nosotros comencemos a dar resultados. ¿Y cómo damos resultados? Con la construcción ustedes de sus proyectos, de su marca, del proyecto que quieren hacer. Vamos construyéndolo juntos y presentándolo acá, porque solo en la crítica del taller es que vamos a poder avanzar. No sé si tienen hasta aquí alguna pregunta, algún comentario, alguna sugerencia. Podríamos hacer eso desde mañana, o sea, que cada uno de ustedes diga, a ver, yo presento mañana, otro compañero pasado mañana, y así vamos revisando cada uno de los proyectos. Pero creo que es importante trabajar. O sea, el taller no es solo escuchar eso o tener los textos que inclusive si ustedes comienzan a investigar o a meterse, todo eso está ya en la red. O sea, hay muchos documentos, muchos libros que están en la red. Estos mismos libros que nos hablan, hay sitios en donde están ya hasta pirateados que se puede uno descargar. Entonces, no se trata de eso. Yo creo que estamos en el taller para justamente tener resultados, para que ustedes, y yo también por eso estoy desarrollando, para que nuestros proyectos tengan una vigencia, tengan una crítica, saber entre nosotros qué funciona, qué no funciona. Yo creo que en este espacio del taller es que podemos construir nuestros proyectos o por lo menos desarrollar el principio del desarrollo de una marca de nuestros emprendimientos. Bien, hasta aquí alguna pregunta, algún comentario, alguna crítica. ¿No? Seguimos. Carlitos, Sí, por favor. algo que acotar, bueno, me parece interesante, ¿no? Y creo que la mayoría de nosotros tenemos muy buenas ideas, pero quizás no sabemos plantear bien los proyectos, porque quizás nos faltaba algo más de conocimiento que ahora lo estamos aprendiendo. Y yo, por ejemplo, ahorita estoy, wow, aprendiendo un montón de cosas que no tenía en mi mente y que quizás en el trabajo que hoy justamente lo acabé de mandar, quizás no está tan bien planteado mi proyecto. Me parece que falta mucho, pero también es porque no me he metido a investigar, no me he metido a revisar, a averiguar, a ver otros proyectos, a poder coger lo bueno de las otras cosas. Y me parece interesante que si es que desde aquí nosotros nos ponemos en ese plano de trabajar los proyectos aquí, creo que va a ser mucho más enriquecedor nuestro conocimiento. Gracias, Carlos. Ya, gracias también. Sí, de eso se trata. Yo hablaba con algunos compañeros en privado que a mí me encanta el taller como forma de aprendizaje, porque aprendemos todos, o sea, todos contribuimos y en eso el conocimiento es más universal, más diversificado
que simplemente escucharle a una sola persona decir los conocimientos que más o menos ha adquirido. Yo creo que esta experiencia de trabajar en el taller es muy enriquecedora para todos, entre los cuales me incluyo. Yo voy a ser el primero que voy a presentar mi proyecto para que ustedes lo puedan criticar, ¿no? y desarrollar. Bien, continuemos entonces, por favor. ¿Alguien que tiene algún comentario, pregunta, opinión? No, entonces seguimos, por favor. No, además estoy totalmente de acuerdo. Fíjate, he dejado esta diapositiva que era la que tocaba porque precisamente es eso que tú estás diciendo. La personalidad corporativa, que es la base de lo que después va a ser tu identidad visual corporativa y lo que va a ser después tu imagen corporativa, se tiene que, digamos que no es algo que se pueda generar, es algo que es coyuntural, es algo que pertenece a ti como emprendedor o como gestor de una empresa, porque realmente esa personalidad se compone de lo que haces, evidentemente, de tu producto, pero también de cómo lo haces y sobre todo de por qué lo haces. Hay una cuestión que es fundamental en las marcas que más están enamorando a sus clientes, que más éxito están teniendo, y es que en lugar de transmitir qué es lo que hacen, cuál es su producto o qué características tiene, lo que están transmitiendo es el por qué han desarrollado ese producto, el por qué han llegado hasta ese producto y no a otro. Porque cuando el cliente entiende y comparte ese por qué, entonces es cuando se conecta emocionalmente, se produce ese engagement que tanto se habla en las redes sociales y que no es ni más ni menos que el hecho de que la marca conecte con el cliente. Y conecta cuando comparten cosas que son fundamentales, tanto para el cliente como para el desarrollo estratégico del proyecto que se representa a través de esa marca. Con ese por qué se hacen las cosas. Sí, sí, Eso totalmente es, de acuerdo, claro, totalmente de acuerdo. esa es una primera fase en la que lo que haces es analizar muchas cosas que veremos ahora, las analizas para poder extraer eso que te hace diferente a los demás. Después todo eso, en una segunda fase, lo vas a tener que implementar, es decir, lo vas a tener que desarrollar, que en la marca es algo tan conocido como hacer ese logo, hacer esos colores corporativos, esa representación visual de la marca. Pero todo eso tiene que ser coherente con esa personalidad, con ese fondo de la empresa, de por qué hacer las cosas, de cuáles son tus valores, de cuáles son las cosas que te motivan para poder hacer ese proyecto. Y por supuesto, claro, esa marca, ese logo, tienen que ser atractivos y tienen que ser pregnantes, es decir, se tienen que quedar, tienen que tener una serie de características que tienen que ver con el hecho de que sean, pues eso, que los haya hecho un profesional que sabe lo que hace y que utiliza los elementos adecuados, los colores adecuados, las formas adecuadas, el nombre adecuado. Y todo eso para favorecer que se quede en la cabeza de nuestros clientes. Porque es fundamental, si no se queda en la cabeza de nuestros clientes, tenemos una marca que es mala, tenemos una marca que no nos ayuda. No es que sea mala, es que no nos ayuda. Y la tercera fase que veíamos antes en el gráfico es la de la gestión. Es decir, es llegar a nuestro cliente a través de un montón de acciones de marketing, de comunicación, de experiencias, para convertir todo eso que es, digamos, la construcción de una imagen empresarial o de una imagen de producto en algo que el cliente como individuo va a asumir como propio y lo va a convertir en algo que quiere compartir, que quiere comprar, que quiere adquirir. Vamos a ver, si te parece, cómo se construye una marca. Es decir, vamos a ver las diferentes fases para ver cómo nosotros, los profesionales del branding, pensamos, decidimos y finalmente desarrollamos una marca. Claro que sí.
La primera fase que hemos comentado es una fase de desarrollo estratégico. Ahí veíamos, antes hablamos de la personalidad corporativa. La personalidad corporativa, por definirlo así de una forma muy simple, se compone de una cultura corporativa, que es el alma del proyecto, es el cómo y el por qué hacemos las cosas. Y una filosofía corporativa, que es el dónde estamos en el presente y dónde queremos llegar en un futuro, que es eso de la misión corporativa y la visión corporativa de la que hablabas tú antes. Es decir, todo esto es algo que es lo que somos, es decir, no podemos inventárnoslo. Hace poco yo escribía en un artículo en el blog que si no eres algo que necesitas, es decir, si entre tus valores o tus creencias no está algo que necesitas para desarrollar tu marca, tienes que contratar a alguien en la dirección de la empresa que sí que represente esos valores, que sí que tenga esas creencias, porque si no va a ser ficticio y va a ser algo que se va a notar después cuando desarrolles tu marca. Además de analizarte a ti mismo y de ver tu personalidad, siempre tienes que analizar lo que hacen los demás. Siempre tienes que analizar su imagen proyectada, es decir, qué es lo que ellos están lanzando al mercado a través de su publicidad, de su marketing, de su página web, de su comunicación corporativa. Tienes que ver cuáles son los valores de la marca, de esa marca de tu competencia o de varias marcas de tu competencia y analizar sus acciones y su notoriedad. Es decir, hacen todo esto, pero realmente consiguen transmitirle al cliente eso que cuentan, por ejemplo, a través de su web, a través de su página esa de quiénes somos. Yo veo a clientes de una marca que es competencia mía y son clientes que asumen esos valores que transmite esa marca a través de su web o a través de sus catálogos o a través de sus comerciales o a través de sus anuncios de televisión. Todo eso es lo que tenemos que analizar. Y lo tenemos que analizar porque luego tendremos que buscar un huequecito en la cabeza de nuestros clientes para colocarnos y que no nos moleste esta competencia. Es decir, que no nos estemos dando codazos con nuestra marca y las suyas. Y también tenemos que analizar el escenario estratégico, es decir, el entorno en el que nos vamos a desenvolver como marcas. En este escenario estratégico siempre hay tres posibles situaciones. La primera situación ocurre rara vez, pero ocurre algunas veces, que es que haya una ausencia de líder, es decir, no haya ninguna marca que destaque en el sector. Esta es una situación que si nosotros llegamos de nuevas y nos encontramos con esta situación, es muy buena porque nos permite trabajar para ser nosotros los líderes y sin la presión de tener que desbancar a otro. En la mayoría de las ocasiones, sobre todo cuando se trata de emprendedores, el escenario que nos vamos a encontrar es el que son otros los que son líderes de ese sector. Y tenemos que buscar estrategias para ganar visibilidad, para diferenciarnos de ellos, para hacernos un hueco. Es decir, estamos como remando contracorriente siempre. El tercero de los escenarios es el ideal, pero que solo se da cuando llevamos pues, bastante tiempo en el mercado y es que el líder seamos nosotros. Claro, aquí siempre jugamos a la defensiva, tenemos una posición privilegiada, podemos utilizar estrategias defensivas, ser más innovadores, pero al mismo tiempo guardar la ropa, es decir, podemos hacer unas estrategias que siempre nos van a favorecer y que salvo que seamos un poco prepotentes y entonces nos durmamos en los laureles, podemos mantener esa situación de liderazgo durante mucho tiempo. Es muy raro que a un líder de verdad, no un líder de porcentaje de ventas, sino a un líder que marca tendencias en un sector, se le desbanque salvo que cometa un error muy grave. Además de todos estos... Bien, quiero avanzar hasta ahí. Nos queda unos 3 minutos antes de que se nos cierre esta primera etapa. Quiero pedirles un favor que prendan sus cámaras para
la famosa foto del registro de la asistencia, por favor. Prendan sus cámaras un momentito. Ramiro está por ahí, porfa. Chévere. Gracias. Un ratito ahí, sonrían, whisky. Listo, compañeros, ya estamos registrados. Bien, nos queda unos 2 minutos antes de que se nos cierre, pero me parece importante estas 3 fases que habla, que es primero esa identidad corporativa, o sea, ¿qué somos? ¿Qué queremos? ¿Hacia dónde queremos ir? La segunda etapa que creo que es muy necesaria es la de la investigación. O sea, investigar el mercado, investigar a nuestros clientes o a nuestro público. ¿Qué es lo que queremos hacer con nuestro emprendimiento? ¿Cuál es nuestro nicho de comercialización o nuestro nicho del emprendimiento, de desarrollo de nuestro emprendimiento cultural? Eso tenemos que analizarlo, ¿no? Y esta tercera parte que es también fundamental, o sea, hay un líder que nosotros, es decir, hay un emprendimiento como el nuestro que sea el más sonado, o hay esta ausencia de ese emprendimiento, ¿no? O nosotros al crear esto vamos a ser el líder, el que cree, el que dé pautas para esto, ¿no? Entonces, este análisis del emprendimiento me parece que es fundamental para el desarrollo, no solo, como repito, de una cuestión comercial, de un emprendimiento, digamos, que vaya enfocado hacia el mercado, sino también de los emprendimientos culturales, ¿no? O sea, tenemos que analizar, a ver, mi emprendimiento, ¿por qué es valioso? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Qué valores tiene? ¿No? ¿Cuál va a ser el interés con la gente de mi emprendimiento? ¿Qué apoyos voy a tener? ¿Por qué les va a interesar mi emprendimiento? Entonces sí tenemos que ser bastante autocríticos con respecto a lo que estamos desarrollando. Ya mismo se nos corta la comunicación, les pido de favor que nos conectemos enseguida para poder continuar, ¿no? Y esta cuestión de líder, de marcar pautas, ¿no? Yo creo que es muy, muy importante, ¿no? En ese sentido. O sea, muchas veces nosotros actuamos con una falsa modestia de decir, no, es que no quiero que se conozca mucho mi emprendimiento. No, y al contrario, o sea, nosotros sí tenemos que marcar